Buenas tardes, hermanos en Cristo, familia, amigos que ven este video. Hoy les quiero compartir una palabra muy especial, muy importante, más en estos tiempos que estamos viviendo y los cuales mucha gente ora, mucha gente al ver la situación que está pasando, ayuna, mucha gente se guarda en sus casas, pero también con todo esto que está pasando, sabemos que hay una guerra física, de salud, espiritual principalmente, porque todo lo que pasa en lo espiritual se hace materia, se materializa. Todo lo que pasa en las cosas espirituales negativas afectan. Hemos visto que la paga del pecado es muerte, y cada que crece el pecado, crece la muerte, crece la enfermedad, crecen las circunstancias. Y en este tiempo es cuando más tenemos que orar, cuando más tenemos que ayunar, cuando más tenemos que clamar a nuestro Dios. Pero en este pasaje yo te quiero enseñar cómo mucha gente en tiempo de guerra baja la guardia. Y si bajas la guardia y no sales a pelear, acarreas graves dificultades, como le pasó al rey David. Este pasaje se encuentra en segundo Samuel, porque es un libro 11 del 1 al 27. Quiero leerte los primeros dos pasajes y contarte lo demás para que tú veas el desenlace y lo terrible de esta situación. Cuando estamos en guerra es cuando debemos de pelear. No debes de bajar la guardia, no te debes de quedar en casa, no te debes de quedar en casa figuradamente, o sea, en tu cama sin orar. Decía alguien por ahí, cuando te levantes o cuando te acuestes, pon tus zapatos muy abajo de la cama, para que cuando te pares tengas a fuerza que hincarte y meter tu mano a sacar los zapatos. Pero ya que estás hincado, aprovecha a orar, aprovecha a clamar, aprovecha a buscar a Dios, y después te pones los zapatos. Mira esta historia y lo vamos viendo. Y el título de este mensaje es: nunca te descuides, y menos en tiempos de guerra. ¿Cuándo? Nunca te debes de descuidar. Pero si estás en guerra, con mucho más razón, no te descuides, porque en tiempos de guerra, si te descuidas, vas a perecer. Amén. Míralo. Dice en 2 Samuel 11:1. Búscalo en tu Biblia, léelo en tu Biblia. Si no se aprecia bien aquí en la pantalla, míralo en tu propia Biblia. Dice: aconteció al año siguiente que había sucedido, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, había tiempos de guerra, que David envió a Joab, uno de sus súbditos, con todo su equipo, con toda su arsenal de guerra. Dice: y con él a sus siervos y a todo Israel, o sea, los varones, y destruyeron a los amalecitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. David no era un rey común. David siempre iba a la guerra. David siempre iba al frente de la batalla. Le llamaban la lámpara de Israel. Cuando hay una lámpara, alumbra a todos. Y donde iba David, el pueblo sentía la cobertura de Dios, porque él era un varón de Dios. Pero ¿por qué David no fue a la guerra? Porque se confió. Di conmigo, o dile al que está a tu lado: se confió. Bajó las manos. Tenía un gran ejército, tenía muchas cosas. Confió en lo natural, confió en la multitud de su ejército, confió en que estaban capacitados y no fue a la guerra. Se quedó en su casa. ¿Y qué más pasó? Observa este texto. Dice: y sucedió un día, la guerra seguía, pero él se quedaba en casa. Y un día, una mañana, al caer la tarde, pasó la mañana, pasó el mediodía, y ya por la tarde que se levantó, imagínate. Mucha gente hoy con la cuarentena y lo que está pasando se la pasa durmiendo, y nos ha pasado. No hay nada que hacer aparentemente y te acuestas y se te va el día.
Pero dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. No tenía que hacer aparentemente. ¿Cuál era su quehacer? Él tenía que ir a la guerra. Él tenía que ir a pelear. Él tenía que estar al frente de la batalla, pero él se confió. Cuando era tiempo de guerra, él no fue a pelear. Él no fue a luchar. Dice que se empezó a pasear en el terrado de la casa. Y en eso que caminaba sin qué hacer, dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Sabes el nombre de esa mujer? Los que saben Biblia saben que era Betsabé. Era una mujer muy hermosa. ¿Y sabes qué? Era casada. Tenía a su esposo. Y era un esposo responsable, trabajador, que se fue a trabajar a la guerra, que fue a pelear a la guerra. Mas sin embargo ella se quedó en su casa guardada. Pero David, al verla, la codició en su corazón. La vio y dijo: mira qué mujer tan hermosa. Y la mandó traer. ¿Sí? Mandó a traerla. No se aprecia bien la imagen por la luz, pero mandó a traer a esa mujer. La codició, la trajo a su reinado. ¿Y sabes qué pasó? Él durmió con ella. Él adulteró con ella. Ella tenía a su esposo, sí, pero él adulteró. David, teniendo tantas mujeres, adulteró con la esposa de uno de sus súbditos, de uno de los hombres que estaban dando la vida por él en la guerra. Él adulteró con ella. Y posteriormente, te platico, él la mandó a su casa, pero se dio cuenta ella que estaba embarazada. ¿Cómo iba a quedar embarazada si su esposo estaba en la guerra? Y al regresar de la guerra y el ver a su esposa embarazada, iba a ser algo terrible delante de la gente, pero sobre todo delante de Dios. Y ella le dijo: David, yo estoy embarazada. ¿Qué hacemos? ¿Y sabes qué hizo David? ¿Sabes qué hizo David? Siendo el rey de Israel, siendo un hombre sabio, siendo un hombre prudente, se descuidó. Y por descuido pasó todo esto. Por no pelear en tiempos de guerra, por no luchar en tiempos de guerra, planeó, primero mandó traer a su súbdito. Le dijo: tráigame a Urías Eteo. Urías Eteo vino y lo envió a su casa. Y él dijo: bueno, al estar en su casa se va a acostar con su esposa y él va a creer que ese hijo es suyo. Mas sin embargo ese hombre no se fue a su casa, se quedó en el patio. Porque él dijo: ¿cómo yo voy a ir a mi casa y disfrutar de mi esposa si el pueblo de Israel está peleando? Tuvo más dignidad ese hombre que David. ¿Sí? ¿Qué hizo David al ver esto? Lo volvió a mandar traer. Tomó con él. Lo embriagó, porque pensando que una vez tomado, él tomado vivir con su esposa, ¿cuál fue su sorpresa? Que aún tomado, guardó su dignidad y no fue con su esposa. ¿Qué hizo David? David lo volvió a la batalla, pero hizo una carta y se la dio en su mano y le dijo: se la das al que comanda el ejército. Y cuando este Urías Eteo lleva la carta y la abre, le dice: ¿sabes qué? A este hombre pónmelo al frente de la batalla. ¿Qué estaba haciendo David? Sabía que los que iban al frente casi siempre morían primero. Las flechas caían, las rocas caían y eran los primeros que morían. Y así lo hizo. ¿Y qué pasó? Urías Eteo murió. Murieron muchos, pero aún así ganaron la batalla. Ganaron la guerra. Mandaron una carta a David y le dijeron: ¿sabes qué?
Muchos murieron, pero también murió Urías Eteo. Y él pensó que ya había resuelto todo. Mandó traer a la mujer y la mujer se quedó con David y David tuvo un hijo. Luego te contaré la segunda parte de este mensaje, pero este mensaje, ¿cuál es? Nunca te descuides. Nunca te descuides. Más en estos tiempos, familia, iglesia, muchos hermanos están doblando las manos. Muchos hermanos están dejando de orar. Se han cansado. Han ganado muchas batallas. Han orado y han visto respuesta de Dios. Pero muchos hermanos están dejando de orar. Están dejando de luchar. Y ¿sabes qué? Como ya no salen afuera, ocupan las redes sociales. Primero viendo predicaciones, viendo enseñanzas, viendo videos, viendo películas. Pero en ese ir a ver tantas cosas en las redes sociales, muchos se han descuidado y han caído en las redes de la pornografía, han caído en las redes de la codicia, han caído en las redes de ver cosas que es lo único que están haciendo es contaminar su mente, es contaminar su corazón, es ver tantas cosas y ya cuando te enteras que alguien muere, ya no te duele tu corazón. Y eso me preocupa. Cuando escucho, ¿sabes qué? Murió alguien y ya no late mi corazón y ya no se duele, digo, alguien más. Y eso me preocupa, iglesia. Eso me preocupa porque nos estamos acostumbrando a tantas cosas malas que están pasando. Y no estamos doblando rodillas y decir, alguien más murió. Y lo peor, murió sin Cristo. Si era vecino tuyo y no le predicaste. Si era familia tuya y no le compartiste. Estás viendo lo grave de descuidarnos, hermanos. De no orar, de no leer. Un día que no leas, que no ores, aparentemente no pasa nada. Pero nos empezamos a deslizar. Una película que tú veas con contenido negativo, sensual, morboso, lujurioso, con violencia. Aparentemente no pasa nada, pero te comienzas a deslizar en tu mente, en tu corazón, y lo empiezas a ver como algo normal. Un joven me decía, ay, eso ya es normal ahorita. Ya en todas las películas vas a ver sexo, drogas, ves cada vez más fornicación, homosexualidad, lesbianismo. Eso ya es normal. Iglesia, tú que me escuchas, eso no es normal. Dios hizo hombre y Dios hizo mujer. ¿Por qué se han desviado nuestra juventud? Porque no conocen a Dios. Porque sus padres se descuidaron y dejaron que esta juventud se vaya en el camino de la perversidad y han corrompido sus corazones y lo ven normal. Cuando eso no es normal, cuando eso no es natural, cuando eso no es fisiológico, cuando eso es biológicamente incorrecto, moralmente incorrecto, espiritualmente es una aberración delante de Dios. Que te quiero dar el mensaje, hermano, hermana, no te descuides, no bajes la guardia. Están aumentando los casos tanto de enfermedades, de violencia, ¿sí? Y aún de la pandemia que estamos viviendo. Y si tú no puedes congregarte, haz una iglesia en tu casa. Haz un culto con tu esposa, con tus hijos, y tú puedas decir, es que necesito un pastor. Tú eres el pastor de tu casa. Si tú eres hombre, si tú eres mujer, tú eres el pastor de tu casa. Pastorea a tus hijos. No esperes a que haya reuniones. No esperes a que abran las iglesias para correr a un templo.
Mi casa, dijo el Señor, será casa de oración. Que tu casa sea una casa de oración. Que tu familia clame a Dios. Que cuando escuches una noticia triste, compártela con tus hijos y ora. Muchos padres dicen, no le quiero contar a mi hijo lo que está pasando porque se va a entristecer. Eso es necesario, que nuestros jóvenes, que nuestros hijos sepan la realidad que estamos viviendo. Sepan lo que se está viviendo en el mundo, que ya no va a ser igual. Muchos se frotan las manos que termine esta pandemia. ¿Sabes para qué? Y lo he escuchado en las redes, en comentarios, para regresar y hacer fiesta y tomar. Se frotan las manos diciendo, ya quiero que acabe para ir y tomar con mis amigos, para ir a ver a mi amante. No la he visto, ya tiene tiempo que no la veo. Y eso no es correcto. Ahora te quiero decir a ti que te has deslizado, a ti que has fallado. La alerta es no descuidarse. Pero si ya te descuidaste, si ya caíste, si ya te esclavizaste en la pornografía, en cosas que no son correctas, detente y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque me descuidé. No te tires al suelo. No digas, ya caí, ya no sirve. No, despiértate, levántate y vuelve a empezar. Vuelve a caminar, vuelve a levantarte, dobla tus rodillas y dile, Señor, perdóname, me descuidé, pero voy de nuevo en tu nombre. Porque dice la palabra que Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y volver a enviarnos a luchar. Muchos están cayendo, pero muchos se están levantando. Hay gente que dice, ahora voy a buscar a Dios, ahora voy a congregarme, terminando esto voy a ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está hablando y porque muchas oraciones están siendo escuchadas. Esta noche yo quiero orar por ti, yo quiero clamar por ti, por mi casa, por mi familia, por mi vida. No he orado en cada predicación, pero hoy siento hacerlo. Pedirle a nuestro Dios, levántate, y cuando tú escuches esto, si puedes hacerlo en este momento, dobla tus rodillas y dile, Señor, perdóname, voy de nuevo. Eres un guerrero más que se levanta a clamar a aquel que escucha las oraciones. Gente nos ha pedido oraciones de otros lugares, de otras ciudades, y yo les digo, Dios es Dios de lejos y de cerca, y Dios es tan grande que Él escucha todas las oraciones y es muy grande para responder cada una de ellas. Así que hoy te digo, hermano, levántate, clama y ora. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque en la Biblia están escritas aquellas cosas buenas de David, pero aquellas cosas malas. Que David, siendo tan grande, falló. Siendo tan sabio, falló. Siendo tan poderoso en la guerra, falló. Cuanto más nosotros, que no somos David. Si David falló, cuanto más nosotros que no somos David. Perdónanos si hemos fallado. Perdónanos si hemos bajado la guardia. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre y levántanos, Señor. Danos otra oportunidad para volver a empezar, para volver a guerrear, para volver a clamar a ti, Señor, y no bajar las manos, tomar las armas, que es la palabra de Dios, la fe, el escudo, el yelmo, y volver a la batalla, volver a levantarnos. Yo oro esta noche por ti, por tu familia, por tus hijos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando dificultades, Señor, que tú, que tienes el poder para sanar, para liberar, para sacarnos de esos problemas, hoy obres conforme a tu soberanía y a tu poder que es grande. En el nombre de Jesús bendigo a la iglesia.
Bendigo a aquellos que no te conocen y te pido que tu iglesia se levante, mi Dios, y haga las obras que tú escogiste para que hicieran. Que en medio de todo esto malo, lo bueno se levante, tu iglesia se levante y haga tus obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia, Dios les bendiga, iglesia, y que Dios siga obrando en sus vidas. No te descuides, no te descuides, y menos si estamos en guerra. Levántate y pelea. Dios te bendiga.